Buenas tardes. Muchas gracias por su participación en este evento. Quisiera comunicarles que este evento es parte de una serie de eventos en celebración de los 40 años de la Flaxo México, de su fundación, de aniversario de Flaxo, así que es un evento también de cumpleaños, ¿no? Y como evento académico estamos celebrando a la Flaxo. Entonces, yo soy la doctora Cristina Gómez, soy profesora aquí de la Flaxo. Soy brasileña nacionalizada mexicana y hice mi maestría aquí en Flaxo y el doctorado del Colegio de México en población. Soy demógrafa, soy médica de formación, sanitarista y después demógrafa. Entonces quisiera presentarles a nuestros colaboradores, los participantes de la mesa que van a ser los comentaristas de esta presentación. El doctor Fernando Cortés es nuestro profesor emérito aquí de Flaxo y es jubilado ya del Colegio de México y ha sido profesor en diversas universidades aquí en México y Chile. Y la doctora María del Pilar Hostos, ¿no? Que es una profesora que es colombiana, es miembro del SNI, igual que todos los de la mesa. Actualmente es docente del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de México y ha impartido clases dentro de la especialización de geopolítica en la maestría de seguridad nacional. Es postdoctorante de la Coordinación de Humanidades en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora visitante de la Universidad de São Paulo, Brasil, y de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. ¿Sí? Es autora de varios estudios, artículos sobre geopolítica, relaciones internacionales y conflictos en América Latina y el Caribe. Bueno, presentada la mesa, entonces les voy a comentar, voy a hacer una presentación de unos 25 minutos, es muy larga, pero voy a intentar saltar algunas partes de más detalle sobre la investigación que se está realizando. De hecho, se está concluyendo ahora en julio en Brasil, con apoyo del Consejo Nacional de Pesquisa, que corresponde al CONACYT de Brasil, y que otorga becas para las investigadoras de campo que son egresadas de las universidades de Brasil y estudiantes, y también del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, que es quien financia la investigación a través del CNPq, que es el CONACYT de Brasil. ¿Sí? Y es una serie de investigaciones que son evaluaciones de las políticas sociales que se están llevando a cabo en los últimos 12 años en Brasil. ¿Sí? En el caso de esa investigación, el título es El lugar estratégico de la familia para la integración de acciones y políticas de protección y desarrollo social en la región metropolitana de Salvador, estado de Bahía, Brasil. Salvador fue la primera capital de Brasil, es la ciudad más negra, de mayor concentración de población negra, donde llegaron los esclavos a Brasil. Y el noreste, la región donde está el estado de Bahía, es la más pobre del país, ¿no? Por eso está focalizado en esta región. El objetivo general de la investigación es conocer las familias beneficiarias de las políticas sociales, su grado de pobreza y vulnerabilidades, la composición, dinámica, identidades y relaciones de parentesco, de género, entre generaciones, entre razas y etnias, sus redes comunitarias y las políticas sociales en la región metropolitana de Salvador. ¿Qué familias? Enfocamos en familias de diferentes estructuras, nucleares, monoparentales, jefaturadas por hombres y mujeres y extensas, ¿sí? Con otros familiares agregados. En diferentes fases del curso de vida, fase de formación con niños chiquitos, las que están creciendo en fase de expansión con niños pequeños y mayores, y en fase de consolidación, madres y padres adultos. También seleccionamos que estas familias tengan vulnerabilidades especiales que estén representadas, además de la pobreza, el embarazo adolescente, problemas graves de salud, discapacidad físico-mental, dependencia química, comunidad con violencia, crímenes, violencia doméstica, discriminación, familiar quilombola. Les explico, quilombos son regiones a donde se escapaban los antiguos esclavos para huir de la esclavitud, y entonces formaron estas comunidades quilombolas al interior del país, que después fueron descubiertos, pero ya eran libres y no sabían. Entonces esas regiones están siendo hoy día reglamentadas como regiones, tierras colectivas, porque ellos desarrollaron sistemas colectivos de agricultura y de cultura, ¿no? La mayoría es negro, pero también huyeron varios indígenas y otras poblaciones discriminadas del país. Hoy día se está reglamentando en las tierras quilombolas.
y otras vulnerabilidades. La perspectiva teórico-conceptual es una combinación de la teoría de la estructuración social de Giddens con el neoinstitucionalismo de North y de las redes de interacción interinstitucionales y familiares de diversos autores. Se adoptó una metodología triangulada, análisis cuantitativa para el estado de Bahía y análisis cualitativa enfocado en la región metropolitana de Salvador, para analizar las familias beneficiarias, combinando entonces análisis documental con cuantitativo y cualitativo. Se enfocó en la pobreza, de ingresos y de capacidades, las vulnerabilidades específicas y los bienes relacionales, más allá de los bienes materiales, ¿no? La composición dinámica, relaciones familiares, comunitarias y relaciones de las familias con las políticas sociales. Y la integración de esas políticas dentro de las familias. Entonces hicimos un análisis descriptivo en un modelo estadístico de regresión, enfocando en los bienes funcionales, materiales. Para eso usamos el cadastro único, que es un sistema online a donde están registrados todas las personas que ya se inscribieron, ya solicitaron algún tipo de apoyo o beneficio social del Ministerio de Desarrollo Social. Los que consiguieron y los que no consiguieron, todos están ahí registrados. ¿Sí? Esa es la base de datos. En Brasil hay 80 millones de personas inscritas en este catastro, en este registro. ¿Sí? En el estado de Bahía hay 8 millones de personas, fue la base que trabajamos, que corresponde más o menos a 3 millones de familias. Apliqué un modelo Logit multinomial para dos grupos. Separé dentro del catastro los dos grupos. Un grupo que son los que reciben el Bolsa Familia, que corresponde a Oportunidades, Progresa, ¿no? Prospera, de México. Y otro que es para todo un otro grupo de otros programas sociales que se están implementando en Brasil. ¿Sí? La variable dependiente fue dividida en 3 categorías: los que viven en extrema, los que fueron considerados de extrema pobreza y por eso reciben esos programas, que tienen el ingreso per cápita promedio menor a $1 al día; el de pobreza, que el ingreso promedio de $1 a $2 al día; y ausencia de pobreza, los que no fueron considerados pobres, están ahí inscritos, pero no entraron a las políticas sociales porque no fueron clasificados como pobres. Esa es la categoría de referencia. Vamos siempre decir que hay mayor o menor probabilidad de pobreza de acuerdo con los no pobres, ¿sí? Y en las variables independientes, la unidad de análisis fue la familia, el hogar. Pusimos características de los responsables del hogar, como sexo, edad, color, raza, trabajo, migración, entre otras, y características del hogar, tamaño, estructura, infraestructura, porcentaje de los gastos con servicios y con medicinas, como una proporción del gasto total del hogar, ¿sí? Si tiene una persona discapacitada, entre otras. Los resultados. Sí, los resultados, algunos son comunes, tanto para el grupo con Bolsa Familia, como para los que reciben otros programas sociales. Primero, un bloque de resultados comunes, ¿no? Lo que era esperado: a mayor nivel de educación de responsables del hogar, menor el nivel de pobreza, ¿no? Los hogares con responsables hombres tienen menor probabilidad de ser pobres que los que tienen mujer como responsable del hogar. A menor edad de responsable, mayor la probabilidad de pobreza. Llama mucho la atención que los jefes de 18 a 24 años tienen una probabilidad muy alta de vivir en pobreza y pobreza extrema, cuando comparados con la referencia que son los mayores de 60 años. La pobreza se concentra mucho en los jóvenes jefes de hogar. A menor número de residentes, menor número de niños y menor número de personas por cuarto, menor es la probabilidad de pobreza, ¿no? El menor gasto proporcional con alimentos se relaciona con una menor probabilidad de ser pobres, mientras los que más gastan con servicios son los que tienen mayor probabilidad de ser pobres, así como los que gastan con medicinas. Si pueden tener hasta 4 veces una mayor probabilidad de ser pobres extremos y 2 veces más probables de que sean pobres comparados con los no pobres. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y vivir en la capital aumenta la probabilidad de ser pobres comparados con los que viven en municipios menores. ¿Sí? Ahora, además de esos resultados comunes para los que reciben el Bolsa Familia, también cuentan mucho el empleo o pensión, la familia y tener documentos. El trabajo o pensión disminuye la pobreza de los beneficiarios de Bolsa Familia, pero no son relevantes para la pobreza extrema.
Las familias nucleares extensas y monoparentales tienen mayor probabilidad de ser pobres que las unipersonales, que los que viven solos, y son muchas mujeres adultas mayores, que no son más pobres que los hogares con niños. El contar con un miembro sin registro de nacimiento se relaciona de forma muy significativa con la probabilidad de ser pobre y pobre extremo en el caso de la gente de Bolsa Familia. Ya en el caso de los beneficiarios de otros programas cuenta el color de la piel y el tipo de programa que reciben. Los hogares que tienen responsables negros y pardos tienen mayor probabilidad de ser pobres que los que tienen responsable blanco. Y los principales programas que disminuyen la probabilidad de pobreza son el programa de erradicación del trabajo infantil. Ahí tengo que decirles que el valor del beneficio es mayor que el Bolsa Familia. Y el programa de habitación son los más significativos para reducir la pobreza. Esos son los resultados del estudio cuantitativo, ¿sí? Ya el análisis cualitativa de la región metropolitana de Salvador, entrevistamos las beneficiarias, por un lado, para preguntar por sus bienes relacionales, ¿no? Percepciones, relaciones, dinámicas de la familia. A los líderes y funcionarios públicos preguntamos el conocimiento de las políticas, sus percepciones, opiniones y condiciones de trabajo, y si hacen trabajo en redes, como es previsto por la Política Nacional de Asistencia Social. Hicimos también grupos focales con parientes próximos de beneficiarios. Eso acabo de hacer hace menos de un mes. ¿Cómo seleccionamos? Seleccionamos los 4 municipios con mayor población dentro de la región metropolitana de Salvador. La capital, que es Salvador, agarramos el área del suburbio ferroviario, que es una área tradicional y pobre. Camaçari, que es el municipio industrializado donde están los pozos de petróleo y también refinerías. Agarramos el barrio más pobre, Verdes Horizontes. Lauro de Freitas, la parte más pobre, que es Itinga, y dentro de Itinga la más pobre y más violenta, que es Parque São Paulo. Y Simões Filho, agarramos el área rural Quilombola, que se llama Pitanga de los Palmares, ¿sí? Dentro de cada comunidad de estas, seleccionamos 25 familias con esas características que les dije, ¿no? Monoparentales extensas, beneficiarios de Bolsa Familia, y hicimos 8 grupos focales, 2 en cada comunidad. Las entrevistadas privilegiadas, llegamos a la comunidad buscando las que reciben Bolsa Familia, es lo más frecuente, principalmente la mujer, pero también en cada comunidad agarramos a un hombre beneficiario, ¿sí? Preguntamos sobre sus relaciones familiares, comunitarias, políticas, vulnerabilidades, valor de la educación. Aquí está una guía, ¿sí?, de todo lo que preguntamos: familia, casa, barrio, valor de la educación, conjugalidad, parentalidad, etc. Es muy larga, fueron entrevistas de 1 hora y media en promedio. Para los líderes y funcionarios entrevistados fueron 16 entrevistas a agentes públicos y líderes comunitarios, 4 por comunidad, un gestor de salud dentro de esas comunidades, ¿no?, de la escuela, la clínica, el servicio de asistencia social y el consejo tutelar y la notaria responsable por esta comunidad que seleccionamos, ¿sí? Ese no soy yo, ¿no? No parece, fíjate. Está idéntico, es verdad. Hasta los lentes son iguales, Fernando. A mí no me entrevistaste. No, ese es un médico de allá, por increíble que parezca. Hicimos una búsqueda activa y indicación de las familias, ¿no? Esos entrevistados fueron indicados por los gestores como los que tienen mayor compromiso y responsabilidad con las políticas. Y a ellos les preguntamos sobre la infraestructura, recursos físicos y humanos, conocimiento, capacitación, opiniones sobre las políticas y también sobre el territorio, la población objetivo, ¿no?, y la implementación y su trabajo en redes. Bueno, ahora les voy a presentar una muestra muy pequeña, inicial, preliminar de las entrevistadas que dicen en campo, ¿no? Pocas recibieron visita de los agentes de asistencia social o de los agentes de salud, casi ninguna recibió, ¿no? La mayor parte de ellas comparte algunas características como la ausencia temporal o definitiva del padre, ingresos bajos e irregulares. Las mujeres trabajan principalmente haciendo limpieza en casas de familias o venden productos de la ventana de sus casas, como helados caseros, refrescos y dulces.
El padre casi siempre trabaja temporalmente en construcciones. Brasil tiene muchas obras y ellos migran y se duermen en los dormitorios de las obras, casi pasan meses, a veces años fuera de la casa. Entonces dice la mujer, yo sé que eso llegó enhorabuena, que yo estaba necesitando de verdad, que ya paso dificultades, que a veces el padre está aquí, a veces no está. Si no hubiera ese Bolsa Familia, yo no sé qué sería de mí, porque no estoy trabajando. Mis hijos no tengo a alguien que los cuide, una guardería, no hay. Entonces con el Bolsa Familia es que los puedo sostener. Ese es el discurso más común. El programa de erradicación, los otros programas, ¿no?, que les digo, que no son el Bolsa Familia, el de erradicación del trabajo infantil o PETI, ellos migraron progresivamente para el Bolsa Familia mientras los niños dejan de trabajar, ¿no? Y a algunas les gustaría seguir con este programa porque el beneficio era mayor, para que el niño de verdad no tuviera estímulo para seguir trabajando, ¿no? Pero una vez que volvió a la escuela, ya pasa al Bolsa Familia y el beneficio es menor. El Pronatec es un programa de capacitación para el trabajo que tiene solo 2 años. La gran mayoría de las mujeres desconoce el programa, ¿sí? Algunas recibieron información sobre este programa en su estado de cuenta mensual. Cuando van al banco a cobrar el Bolsa Familia sale un extracto y ahí vienen anuncios, ¿no?, de avisos. Y algunas llegaron a hacer cursos o matricularon a sus hijos. Algunas incluso están trabajando después de hacer esos cursos. Y ellas entienden que el Bolsa Familia y el Pronatec son un estímulo para evitar la entrada del joven al mundo de las drogas y del crimen, además de mantenerlos en la escuela. Entonces dice la mujer, porque sin estudios no tienes nada, ¿verdad? Hay que estudiar para ser alguien. Y yo misma me arrepiento tanto de no haber estudiado. Yo estudié hasta la secundaria y les digo todo lo que sufrí trabajando en casas como doméstica, trabajando en restaurante y esas cosas. Bien, ese Más Educación es proyecto para los jóvenes, que también hay, ¿verdad? Ellos hicieron el curso ahora en el SENAI, que es el Pronatec. Muy perfecto, el joven tiene más actividad, uno ve que están con más actividad y así los jóvenes no están entrando tanto al mundo de las drogas. Eso se repite en grupos focales, ¿sí? Ellos creen que es importante mantener la cabeza de los jóvenes funcionando en todo el tiempo en la escuela o en cursos de capacitación. Algunas mujeres hicieron este curso, están trabajando y otras están regresando a estudiar en la noche para poder apoyar a sus hijos, estimularles y darles el ejemplo, como ellas dicen. No solo hablar, pero darles el ejemplo. El Mi Casa, Mi Vida es un programa de vivienda popular. Es asociado con la dignidad de la mujer en sus discursos. Una vez que la casa se entrega en nombre de la mujer, implica un rescate de la ciudadanía, de las relaciones entre generaciones y intrafamiliares. Combinado con el Bolsa Familia, abre la opción para la mujer de abandonar relaciones violentas. Fueron más de 3 casos que encontramos parecidos a este, ¿sí? Hay un caso de embarazo adolescente, esa mujer, yo la entrevisté, y rescate de relaciones paternas. Son muy dolidas esas entrevistas, gente. Es difícil hablar con la gente pobre, porque uno sale de ahí necesitando a veces una terapia. Esa mujer fue expulsada de su casa por su padre cuando descubrió que estaba embarazada. Es una chica de clase media, que estaba estudiando la educación media, por terminar en el último año se embarazó y el padre la expulsó de casa y un vecino con pena, un señor, la abrigó en su casa, ¿no? Pero ella no sabía por cuánto tiempo iba a estar así. Entonces ella dice, si no fuese en Mi Casa, Mi Vida, yo estaría sin hablar con mi padre hasta hoy. Después que yo salí de allá, entonces yo volví a hablar con él normal, entonces él viene aquí y yo voy allá a visitar, pero si no fuera por eso, yo todavía estaría de malas con mi padre. Eso hace 7 años. ¿No? Que fue expulsada de casa y solo ahora su padre la perdonó porque vio que ella no es una mujer de calle, que ya tiene su casa, ¿no? Y ella sostiene a la hija sola. Cuando se combina el Bolsa Familia y el Mi Casa, Mi Vida, algunas beneficiarias viven experiencias de violencia doméstica y relacionamiento con personas del mundo del crimen, y al combinar esos programas, eso apoya a que ellas salgan de esas relaciones, porque al tener un ingreso y una casa, que pueden tener el ingreso, pero es tan bajito que no les alcanza a pagar la renta, pero cuando tienen la casa y el ingreso, entonces sí pueden salir de las relaciones. Entonces dice esa otra mujer, si él continuó viviendo aquí, no salía, no aceptaba la separación de ninguna manera, él quería matarme, quitarme mi vida. Oye, usted ve la marca del cuchillazo que me dio, marca de golpiza, del cuchillazo. Él fue arrestado aquí, quedó 2 meses arrestado, pero como él estaba involucrado con un cártel, con la facción, ¿entiende? Entonces metía con esas personas erradas. Entonces esas personas vino a cobrar de mí, porque en el momento que él vino a golpearme, yo tuve que tener una actitud. Si yo no lo hacía, él me mataba. Entonces eché agua hirviendo en él. Pero como él tenía conocimientos con esas personas subieron en mi casa,
Yo me escapé arriba a la casa del vecino y ellos subieron a la casa del chico para cobrarme. Rompieron el candado con un hacha, me mandaron bajar de rodillas por la escalera. Nunca me voy a olvidar, por eso me quedé un poco depresiva. Hasta hoy hago tratamiento. Entonces se echó fuego a la casa y ella tuvo que recibir otro apoyo para poder reconstruir su casa. En Mi Casa Mejor es una tarjeta de créditos con el valor de como $1.500 para compras en caso de emergencia, como esos casos de incendio, ¿no? O víctimas de desastres naturales. Y dice otra mujer, oye, pasó en la tele, ese es un caso que les voy a resumir, la mujer pidió apoyo en esos programas de tele, ¿no? Que dicen que les van a arreglar toda la vida, usaron su imagen en la tele, consiguieron la donación, pero no le dieron. Y entonces ella dice que se expuso mucho, estaba muy humillada con eso y finalmente no le dieron el apoyo, ¿no? Y entonces ya con esta tarjeta de crédito fue que pudo colocar sus cosas que se habían quemado en el incendio. El beneficio de prestación continuada es para casos de deficiencia definitiva, ¿sí? Hay aquí la historia de una mujer que tuvo su hijo a los 15 años y el niño nació con un problema de ictericia, finalmente se quedó un niño vegetal, ya tiene más de 15 años y ella tiene que cuidarlo ya adulto en la cama todo el tiempo y no tiene cómo trabajar ni a cuidar a los otros hijos, ¿no? Pequeños. Entonces el beneficio es el único ingreso fijo que ella tiene porque su marido también es pedrero y vive viajando y a veces no tiene trabajo, ¿no? El otro acercamiento fue a las reglas, discurso y práctica de los agentes de la asistencia social. Bueno, esa es la realidad que viven esas mujeres, ¿no? Y entonces fuimos a entrevistar a los agentes públicos de las mismas comunidades. Hicimos un análisis cuantitativo de lo que es el censo del Sistema Único de Asistencia Social. Es un censo de toda la infraestructura que hay, ¿no? Y un análisis documental de las reglas de operación de los programas. Analizamos los recursos disponibles, los agentes, las reglas, el discurso y los comportamientos de esos agentes, ¿no? Trátase de una gestión descentralizada, donde participan a nivel federal, estados y municipios, siendo que el municipio es el responsable por la gestión de esos centros de asistencia social. Hay una evolución, un crecimiento impresionante. De 2009 eran 2013 centros, que pasó de 5.499 hasta 7.986 en 2013, ¿no? 45%. La región nordeste, a donde está Bahía, aumentó más, ¿no? De 51.000 a 68.000, ¿no? Casi la mitad de esos recursos humanos, que ahí ya son de nivel superior, que es por ley, así tiene que ser, 41% tiene educación media y 9,5% educación básica, ¿no? Bueno, Salvador tiene la séptima mayor población de Brasil, es la 109 metrópoli del mundo, con 3,6 millones de habitantes, ¿no? Agarramos los 4 municipios con más población. Ahí hay 35 centros de referencia de asistencia social en esos 4 municipios. Aquí algunos datos cuantitativos sobre esos 4 municipios voy a saltar. Solo Salvador, la ciudad, tiene 333 profesionistas, siendo 99 asistentes sociales. Camaçari tiene 133, Simões Filho, que es chiquito, 36, y Lauro de Freitas, 112. Hay bastante gente, ¿no? Y esos números, contrastando con las reglas, porque ellos son responsables por un área de 2.500 personas, familias, ¿sí? Cada uno de esos centros de referencia que tiene este equipo, con mínimo 5 personas, ellos tienen que acompañar las familias de su territorio, ¿no? Y entonces es un número que es establecido por ley como mínimo para atender a este número de familias. Algunos de ellos duplican el número de profesionistas que están trabajando ahí con contrato en esos centros. Todas las coordinadoras de esos 4 CRAS analizados tienen nivel superior, y eso es considerado por ley fundamental para que ellas puedan asumir exclusivamente el papel de gestoras y no estar visitando la comunidad. Ellos deben funcionar como una puerta de entrada para la protección social básica, reciben y atienden a esas familias en situación de vulnerabilidad de forma integral y establecen toda la red, ¿no? Si es un caso de violencia, mandar al Consejo Tutelar, a la Justicia, a Delegacia, acompañarlos. Si es un caso, ¿no?, de pobreza, ver qué políticas tienen derecho, inscribirlos, ¿no? Entonces tienen que hacer la articulación de toda la red.
Todos ellos cuentan con infraestructura mínima establecida por ley, salas de reuniones, baños. Todos cuentan con el equipo, algunos con el doble del equipo mínimo establecido por ley, con los recursos humanos. Pero nuestras entrevistadas consideran que eso todavía no es suficiente, reclaman de falta de condiciones para trabajar. Analizamos el nivel de conocimiento, ¿no?, sobre las reglas de operación, y todas ellas demostraron dominar el conocimiento adecuado y suficiente previamente definido por la política nacional. Conocen bien el territorio de cobertura de su trabajo, conocen bien cuáles son las características de su población objetivo, ¿sí? Definen claramente todo eso, pero asumen que no cumple sus funciones por falta de condiciones. Si analizáramos solamente el cualitativo, hubiéramos concluido que ellos no cuentan con ninguna condición física, ni de recursos humanos, ni nada. Pero cuando vamos al censo y vemos ahí incluso el contrato con el nombre de todas ellas, vemos que hay el doble de recursos humanos. Entonces, por eso es importante contrastar el cualitativo con el cuantitativo, ¿no? Y se queja mucho de que tienen que tener un carro para poder hacer las visitas. Nosotros fuimos a los lugares, ustedes van a ver algunas fotos, y de verdad no entran carros en muchas de esas comunidades, ¿no? Entonces es uno de los motivos por los cuales ellas dicen no tienen un carro exclusivo para hacer su trabajo. Al parecer ellas desconocen que esos recursos que ellas dicen que necesitan también dinero para hacer las palestras para la gente, para educativas y preventivas. Parece ser que ellas ignoran que ese dinero existe y es ofrecido y llega mensualmente, y con ese dinero ellas pueden incluso decidir si van a comprar un carro. Les he dado, y no sé por qué ellas o ignoran o no saben de verdad. Entonces encontramos varias contradicciones, pero dos principales. Algunas entrevistadas expresan preocupación por el tamaño excesivo de la población a ser cubierta, pues, por el equipo, y consideran que es imposible cubrirla integralmente contando solamente con las condiciones disponibles. Pero al mismo tiempo, ideológicamente, ellas divergen de la focalización. Ellas dicen que tienen una perspectiva universalista de la asistencia social y están en contra de la focalización, pero no dicen que hay que aumentar los recursos disponibles para eso. Nosotros cuando les preguntamos, entonces dicen, pues sí, pero como que el discurso es contradictorio en ese sentido. No hay críticas, pero no hay soluciones. Por otro lado, critican la falta de una política de capacitación profesional para que las beneficiarias no dependan de las políticas sociales, pero espontáneamente no hablan del PRONATEC, que es la política social que ellas son responsables de implementar con este objetivo, ¿no? O no lo conocen o no lo valoran, ¿no? Entonces, desconocen también el programa Paraguas, que es el PAIF, ¿no? Conocen bien el programa Bolsa Familia, pero no el PRONATEC. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Ellas dicen, las personas que reciben el Bolsa Familia deberían ver el Bolsa Familia como un beneficio temporal y buscar capacitarse para tener lo suyo, su ingreso propio. Y estar en las filas y más filas, para mí eso es humillante, porque a cada 2 años tienen que registrarse otra vez. Pero las personas deberían concientizarse de que el mejor camino es estudiar y capacitarse. Ustedes vieron los casos de las mujeres para quienes ellas estarían diciendo eso, ¿no? Entonces, a veces no es posible. Entonces, llama la atención que justo la profesionista responsable por promover los programas de inclusión laboral expresa en su discurso tanto la preocupación de que debería de haber este programa, ¿no?, como también la cuestión de que estar en las filas esperando la política social sería humillante, y al mismo tiempo no conoce el programa que existe, está disponible, y ella es la principal responsable por implementar. Todas, ¿no? Al preguntar sobre cuestión de irregularidades, casi todas ellas refuerzan la idea de que existen irregularidades, existen muchas mujeres que no necesitan y lo ganan. Y preguntamos, si usted conoce algún caso, ¿ya lo ha denunciado? No. Y entonces ellas dicen, la gente habla mucho, pero a la hora que les comentas que hagan la denuncia, nadie quiere denunciar. Es como que tú preguntas al fiscal, ¿hay irregularidades? Y el fiscal te dice, no, puras irregularidades, todo es corrupción. Y la gente habla mucho, pero nadie hace nada. El fiscal te dice eso. Ellas son las únicas responsables por fiscalizar. Y son las únicas que tienen acceso al sistema online para fiscalizar. Y son las únicas que tienen la obligación de visitar a las familias para fiscalizar si esa familia necesita o no. ¿Sí? Pero cuando hay una irregularidad, nosotros
no, por lo menos no tenemos una condición de acceso para eso, pero referenciamos para el órgano responsable que posibilite verificar esa regularidad. El órgano responsable es el de ella, ¿no? Entonces son críticas sin acciones correspondientes para corregir los problemas, en un análisis crítico de los profesionistas sobre las limitaciones de los recursos, que podría ser un importante instrumento para crear nuevas condiciones para la mejoría de la asistencia prestada, si dichas críticas fueran orientadas a la búsqueda de soluciones de los problemas y a la negociación para cumplir con los objetivos y funciones reglamentarias. De hecho, el único recurso con que no se cuenta efectivamente es el carro, que solamente justificaría parcialmente algunas dificultades para realizar algunos de los trabajos externos, pero no los internos. Ellos dicen que también no tiene internet, pero nosotros hicimos asambleas comunitarias con la población y dicen, pues sí, vamos allá y no nos atienden, están ahí jugando en el internet. Entonces, bueno, también ahí encontramos contradicciones. La política también prevé el trabajo en redes, ¿sí? Con escuelas, Ministerio Público, Instituto de Seguridad Social, Unidad Básica de Salud, Justicia y todo lo demás. Preguntando sobre esta intersectorialidad, que también es responsabilidad de ellas, ¿no? Ellas no lo relatan espontáneamente, y entonces como no relatan espontáneamente, le preguntamos si ellas trabajan con redes interinstitucionales como está previsto en la política. Algunas pocas relatan que conocen el trabajo de las iglesias, pero no actúan por sí mismas para establecer redes. Algunas conocen trabajos de ONGs y una de ellas declara que trabaja junto con una ONG. Una trabaja con la Asociación de Vecinos de Barrios, son las que más establecen vínculos con ellas, ¿no? Una conoce a los líderes, porque para que nos digan que conocen la Asociación de Vecinos no es suficiente, pero conoces a los líderes, ya hablaste con ellos, ya les sugeriste algo, ¿no? Y ahí ya no aparece que de verdad no, ¿no? Y además aparecen críticas. Una dice, el trabajo de las asociaciones es partidario, enfocado en la política. Bueno, si las asociaciones de residentes no son políticas, entonces no. Entonces, ¿qué son? Si están luchando por los derechos de los barrios, ¿no? Entonces tiene además una mala interpretación de cuál es el papel de sus contrapartes, ¿no? Está muy de moda en Brasil hoy el discurso antipolítica, ¿no? Entonces, finalmente, hay disponibilidad de recursos humanos calificados, pero no se cumplen por restricciones de infraestructura, según ellas, computacional, de internet, ¿no? Y por desconocimiento del Pronatec. El trabajo en redes es un punto menos débil, pero podría ser mejor aprovechado. Finalmente, para encerrar, mis investigadoras de campo, que son las becarias, pasaron a ser objeto también de la investigación. Les cuento rápidamente, algo que no escribí, no sé si voy a escribir entre los resultados. Yo entrevisté 8 estudiantes de servicio social y unas 4 más ya formadas en trabajo social, para seleccionar para recibir la beca, porque ellos pagan la beca directamente al estudiante, yo solamente les planeo y mando a campo, ¿no? Y entonces todas, absolutamente todas, yo hice 3 preguntas en la entrevista. La primera era, ¿qué sabes de las políticas sociales de Brasil hoy? Todas respondieron, es pura corrupción. Yo les pregunté, ¿cómo sabes que es pura corrupción? ¿Conoces algún caso? La mayoría que recibe no necesita. Pero, ¿y cómo sabes? ¿Conoces algún caso? Mi profesora dijo en clase que su empleada doméstica recibió el Bolsa Familia, lo primero que hizo fue comprar un perfume de Natura. Así que ¿usted cree que la necesita? Esos son los prejuicios que circulan cotidianamente en la prensa brasileña, ¿sí? De que es pura corrupción, nadie necesita, que hay que dar la vara para pescar en vez de darle pescado a la gente, que se está mal acostumbrando, que tienen que trabajar, ¿no? Y entonces eso fue lo que encontré en todas las estudiantes de trabajo social. Ellas no contaban con conocimiento teórico ni práctico sobre las políticas vigentes y además se reproducían prejuicios del sentido común. Dice la niña, lo que más me impresionó la primera vez que, después que fueron a campo, las que seleccioné, hice un grupo focal con ellas, porque ellas se fueron transformando en campo, ¿no? La primera vez que fui para agenda de entrevistas fue la cantidad de personas que recibían el Bolsa Familia. Eso me impresionó, porque así uno conoce el Bolsa Familia, pero no me imaginaba. Por ejemplo, yo llegué en la calle y dije, había una señora sentada enfrente, yo le dije, señora, estoy haciendo una investigación, ¿usted conoce a alguien que recibe el Bolsa Familia que usted podría me indicar para intentar platicar?
La señora me miró en los ojos y dijo, hija, lo que más vas a encontrar son personas que reciben el Bolsa Familia. En todas esas casas con niños puede pasar que seguro reciben el Bolsa Familia. Es decir, ni siquiera sabían que era tan amplio, ¿no? Nosotros percibimos también que las familias más humildes eran aquellas que tenían más hijos, tenían muchos niños pequeños, parecían incluso tener todos la misma edad, porque eran todos casi del mismo tamaño. Las casas sin infraestructura alguna, ellas se sentaban en el piso, a veces no había un sillón o estaba roto, pero ellas se comportaban muy bien, no hacían desorden, pensaban que eran unos vándalos por ser pobres, ¿no? Todas hablaron de la importancia del programa, algunas porque si no fuese ese valor ellas estarían pasando hambre, otras porque eso ayudaba en la educación de los hijos para poder ponerlos en la escuela distante, pagar el transporte, material escolar. Todas hablaban muy bien del programa y sin aquel valor, antes yo pensaba, son solo 70 reales, no alcanza para nada, pero sí hace mucha diferencia para una familia, para quien aquel dinero lo es todo. Esa, por ejemplo, es la chica que me dijo que la empleada doméstica compró un perfume y no lo necesitaba. El Bolsa Familia para muchas, para la gran mayoría que yo entrevisté, era el único ingreso fijo del mes, era el único ingreso que ellas sabían que tendrían en aquel mes. El resto era si consiguiera hacer una limpieza en casa de familia, si vendiera productos, entonces era el ingreso fijo. Tanto que una me dijo, ve que compré un paraguas para mi hija, y yo lo pagué con el dinero del Bolsa Familia, porque yo sé que podría hacer este adeudo, porque seguro que lo voy a recibir para pagar. Es un paraguas, ¿no? Entonces, bueno, algunas recomendaciones puedo saltar, pero solo unas fotos, aquí las capacitaciones, ¿no? Y esas muchachas, después que ya estaban en campo y modificaron su manera de pensar, ofrecieron cursos para sus colegas estudiantes sobre las políticas sociales en Brasil, ¿no? Aquí están, por ejemplo, en la región quilombola, entrevistando en el área rural, periférica de la ciudad. Aquí están multiplicando conocimiento que adquirieron en campo. Todas son estudiantes de servicio social que no conocen efectivamente. Otro tema es que no está en la currícula, yo digo aquí, ¿sí?, de las escuelas de servicio social, no se incluyen las políticas sociales vigentes en Brasil, ni sus reglas de operación, ni sus resultados. No hay entrenamiento de campo y ni sensibilización profesional. Yo les pregunté al final de la entrevista, ¿y ustedes cuando salen de aquí, cómo entran a trabajar en los centros de referencia de asistencia social si hay un concurso público? Y lo que entra en el examen son las políticas sociales vigentes. Si ustedes no lo conocen. Y ellos dijeron, después que terminamos la universidad hay que pagar un curso para poder pasar en el concurso. Sí, para que tengan una idea. Entonces son las contradicciones. Muchas gracias. Con eso paso a los... Primero la dama. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues agradezco muchísimo que la doctora me haya considerado justamente en el marco de estos 40 años que lleva la Flaxo y presentando el resultado preliminar de una investigación bastante importante, sobre todo del tipo de objeto de estudio, ¿no?, que tomó en consideración la doctora Gómez, ella siendo brasileña y teniendo su objeto entre distante y cercano, pues esto toma un valor bastante significativo y más aún pensándolo en un Brasil que ahorita lo vemos o lo hemos escuchado en las últimas décadas dentro del conjunto de países con relevancia no solamente en la región latinoamericana sino en el contexto mundial, miembro del BRIC, ¿no? Y entonces esto de una u otra forma nos hace pensar o reflexionar qué está pasando internamente dentro del Brasil. Y la doctora Gómez con su equipo de trabajo pues nos acercan justamente a esa realidad que está enfrentando el Brasil en un ámbito muy particular, y justamente la investigación nos acerca a un ámbito geográfico bien interesante. Hace poco nos conocimos o estuvimos este encuentro en este acercamiento que recientemente ha tenido México con el Brasil, ¿sí?, en el marco de la reciente visita de la presidenta Dilma Rousseff. Y me comentaba ella justamente de su investigación en el norte de Brasil, el nordeste, una región riquísima. Hablemos justamente de la Amazonía. ¿Qué es la región amazónica? 60% del territorio de Brasil, un país que por sí mismo ocupa una porción territorial importante en toda Sudamérica, y dentro de este marco enfatizar, como bien lo hizo ella, en Bahía. ¿Qué significa este territorio? 3,5 millones de población,
Solo Salvador, la capital. Y dentro de ese entender el valor geoestratégico que tiene, el tipo de actividades que desarrollan, ahorita que mencionaba como casos de estudio a las mujeres, pues recordemos justamente la capital, pues es patrimonio, ¿no?, de la humanidad, y el papel o el tipo de actividades económicas que desarrollan muchas de estas mujeres o muchos de estos jóvenes. Ahorita nos marcaba usted muy bien esta concentración poblacional, 18 a 24 años, personas que son las más afectadas en términos de ingresos económicos. ¿Qué más podemos escuchar en el marco de este tipo de investigaciones? Bueno, un Brasil que de una u otra forma con los programas de asistencia social como Bolsa Familia pues sale a la luz o tiene un reconocimiento importante, programas que creo que desde 1995, ¿no?, han empezado a tener un auge en términos de asistencia social. Y hoy en día lo vemos, hay que ver, creo que este tipo de diseños de política de Estado, de asistencia social, con matices tanto positivos como matices críticos o a mejorar. ¿Qué otro elemento me llama la atención? Y es la metodología empleada dentro del marco de esta investigación. La doctora muy bien nos comentaba la importancia de entender al conjunto de actores, de instituciones que coexisten, que trabajan en el marco del desarrollo de estas políticas, como lo es el programa Bolsa Familia. Y ahí podemos encontrar tanto a las instituciones oficiales, las que se encargan de llevar a cabo, de hacer este tipo de registros, de censos, de acercamientos con la población, pero también de otros actores y que ahí sí sería muy interesante, por ejemplo, ahondar el tema de las iglesias en Brasil. ¿Cómo está ahí, en este objeto de estudio que usted consideró, doctora, el papel o el trabajo? ¿Qué tanto hay un trabajo de acercamiento entre las iglesias? Y pongo iglesias porque el caso brasileño es interesante verlo desde la perspectiva que juegan este tipo de instituciones, si hay o no un acompañamiento a estas políticas oficiales de Estado. El caso también de las ONGs, qué tanto acercan, contribuyen, qué tanto favorecen el desarrollo de este tipo de asistencias sociales, y otros actores que para el caso de Brasil, y en este caso tan focalizado como es Bahía, podría considerarse los grupos delictivos. ¿Sí? ¿Qué tanto repercuten, qué tanto afectan o inciden? Y eso también lo podemos reflexionar incluso para el caso mexicano, que también se llevan a cabo este tipo de políticas, y que ahí es bien importante ver el espacio geográfico donde se aplican y las diferentes problemáticas a las que se enfrenta muchas veces el Estado para llevar a cabo estas políticas. Son políticas ambiciosas, importantes, de asistencia, tienen sus pros, sus contras, pero también necesarias. ¿Necesarias por qué? Bueno, porque nos llevan a la reflexión de un tema actual al día de hoy, como es la seguridad humana, que lo estudiamos en el campo de las ciencias sociales, el tema de la seguridad alimenticia. ¿Qué sería sin garantizar la seguridad alimenticia? Pues sencillamente nos podemos ir a una guerra interna y hasta externa. Entonces, temas torales en la que coexisten diferentes actores, pero me parece bien singular para el caso de Brasil el tema iglesias, ONGs, estas asociaciones de vecinos, de líderes vecinales, ¿cómo actúan a favor de qué? Porque a la postre, finalmente, esto nos lleva a un tema bien importante, que es también el uso político indirecto en todo esto. Acaba de salir en esta semana justamente los resultados de aceptación o popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, el Foro de São Paulo dice, bueno, está ahorita en el 10%, y resulta que los sectores, 10%, entonces es importante porque, bueno, y justamente los sectores más vulnerables están retirando de cierta manera ese apoyo, cuando esa ha sido parte de la bandera de desde la llegada de Lula da Silva y el cambio de gobierno en Brasil, asumiéndolo Dilma Rousseff, en esta ocasión ya por segundo mandato. Entonces son elementos del análisis muy importantes, ¿sí? También otro elemento, y ya con esto voy a ir cerrando, dentro de esa metodología que implementa la doctora Gómez, el asunto del análisis del discurso. El discurso que cada uno de estos actores, ya sean el sector de mujeres, que acá es muy singular, como lo afirma los resultados que presenta esta investigación, el sector de mujeres,
y el discurso que tienen, el sector también, o el discurso más bien de los intermediarios, ¿sí? Quienes están acercándose a las casas con muchas limitaciones, como también nos describía, y ahí por eso me parece tan interesante esa puntualización geográfica. Creo que no podemos uniformar este tipo de políticas que también hay que decirlo, nos llevan a abrir líneas de investigación, cómo ver, claro, como modelo Brasil, pero no que sea un modelo aplicable en toda la región, tiene sus singularidades y ya lo dijimos, cada región tiene sus particularidades. Verlo, creo que hay aplicación también en Colombia, Familia en Acción se llama, en Bonosol, en el caso de Bolivia. Entonces esto nos abre un sinnúmero de líneas de investigación comparativas utilizando, que es altamente positiva la metodología desarrollada por esta investigación de analizar instituciones, actores y discurso. El discurso, cada uno pues presenta intereses, divergencias, como les decía, es importante porque nos arroja perspectivas favorables, como también perspectivas todavía a resolver, ¿no? Son políticas de verdad que en la región una de las más exitosas y relevantes es la del Brasil, pero aún ahorita la doctora nos acerca, hay todavía cosas que se podrían ajustar dentro del diseño de este tipo de políticas, que para el Brasil, también muy atinado, pues está tomando la forma de política de Estado, ya en términos de diferentes gobiernos que han ido asumiendo la responsabilidad de acercarse a poblaciones que en algún momento llegaron a ser, en términos de pobre, o más bien en términos de números, personas pobres, 51 millones de personas, y ir tratando de reducir esos números en un país de por lo menos 200 millones de personas. México pues también está asumiendo ese reto, ¿sí? En términos de cómo reducir de 50 millones de pobres e ir haciendo un acercamiento que, si no sé, y ya con esto voy cerrando para el caso de México, una ubicación geográfica de estos programas como Hambre Cero en la región sur del país. Sin embargo, al norte también hay que atender poblaciones con características y particularidades que vienen de esta metodología. Cada región geográfica tiene actores diversos, discursos a veces encontrados o acercados, y también posiciones políticas diversas. Yo lo dejaría así, y enhorabuena, doctora, por estos resultados, por esta metodología y por este trabajo, por este objeto de estudio que si estuviera cerca, probablemente fuera más fácil, pero todo lo que ha implicado estar dirigiendo a este grupo de jóvenes en campo, a veces en la distancia, implica mucho. Felicidades. Ahora el doctor Cortés. Implica buen manejo. Buena muñeca. Bien, yo voy a organizar mi comentario sobre la base de un documento que me hizo llegar Cristina, y es lo que yo había leído y comentado. En la presentación obviamente es muchísimo más rico. Entonces fui anotando aquí mis reacciones a la presentación, y con la base de lo que había leído previamente. Y bueno, en primer lugar, desde un comienzo, la idea que nos da Cristina de Bolsa Familia y de su funcionamiento y del funcionamiento de la política social brasilera está un poco lejos de la idea que uno se forma a distancia, ¿no? Es decir, uno sabe que la política social brasilera en los últimos 10, 15 años ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en los niveles de desigualdad, aunque sigue siendo alta en Brasil, y aunque Cristina nos dice que esto no es solo producto de la política social,
sino que también de una política económica que busca el pleno empleo. Fijaron el salario mínimo, y es un salario mínimo relativamente elevado. No dice aquí cuánto es, Está cerca de 800 reales, que es $270 por mes. por mes. Saquen la cuenta, hagan la multiplicación y comparen con el salario mínimo que pagamos Es en el doble México, casi. ¿no? Entonces es una política que nosotros la miramos a la distancia, y vemos que es tremendamente exitosa. Pero Cristina nos empieza a sacar vendas de los ojos, ¿no? Para alguien que está trabajando en la política social mexicana, inmediatamente aparece como contraparte a Bolsa Familia el programa Progreso, Oportunidades, Prospera, ¿no? La tríada. Y las magnitudes son realmente de otro orden. 80 millones de hogares en Brasil, 6.200.000 en México. Es decir, que menos décima parte, décimo, que es como 12avo más o menos, ¿no? Y el tamaño de la población no tiene esa diferencia. Entonces es un programa con un peso relativo muy fuerte. Primer punto. Segundo punto. Llama mucho la atención, a mí por lo menos, que han sido exitosos en construir lo que llaman un cadastro único, que en nuestra terminología es un padrón, que en México se está intentando construir un padrón de programas sociales. Desde hace 6 años atrás o 7 años atrás hay esfuerzos por construir un padrón único de beneficiarios. Pero fíjense ustedes, con la intención de, a través de ese padrón único, detectar duplicidades. Es decir, detectar a la gente que está en más de un programa. Y aquí hay una diferencia esencial, porque lo que nos está mostrando Cristina es que la política social en Brasil está aterrizada en el territorio. Están todos los programas actuando en conjunto. Nos mostró programas de trabajo, programas de vivienda, de reparación de vivienda, ¿no? Entonces, una serie de programas que están operando conjuntamente sobre el territorio. Lo que nosotros tenemos es un conjunto de programas en que cada uno tiene su propia población objetivo, ¿no? Y operan desarticuladamente. Ahora se está tratando de articular en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se está tratando de articular, pero solo los programas que tienen que ver con hambre, que son alrededor de 60. Y han de saber ustedes que hay miles de programas en el país. No sé si han entrado al sitio del Coneval, vean cuántos programas hay al nivel país y cuántos programas hay en cada una de las entidades federativas. Son miles. Total y absolutamente desarticulado, sin la posibilidad todavía de tener un padrón único que nos permita ver el efecto de algunas variables del hogar
algunas variables de educación, aquí hay unos que son muy interesantes, que es el color de la piel, ¿no? Hay brown, hay café. Eso yo no lo había visto. Es pardo. ¿No? Es pardo. No había traducción al inglés, yo puse brown. ¿Será la raza de cobre o qué? La mayoría de la población dice pardo. Sí, bueno. Los tipos de hogar, número de hijos, es decir, esto está hecho con la información del catastro. Sí, autodeclaración. Del padrón, del autodeclarado. Entonces se pueden hacer estas cosas, es decir, hacer un análisis en que yo aquí sí tuve algunas dificultades porque no sabía si eran los coeficientes o eran las odd ratio, las razones de momio, pero me dio la impresión de que eran las razones de momio por la forma como lo estaba leyendo, porque solo dice tabla 1 y no dice más nada, entonces y me da la impresión que hiciste logísticos separados, no sé. Lo que pasa es que los pobres, los extremos pobres son parte de los pobres. Entonces, hacer los modelos sin tomar en cuenta, sin desmontarlos, puede estar pesando los tamaños relativos de cada uno. Ahí hay problemas que habría que conversar desde el punto de vista técnico, pero no es esta la ocasión. Los resultados se ven bastante coherentes. Como les decía, mirado desde México, nosotros decimos qué maravilla. ¿Qué no podríamos hacer si tuviésemos toda esta información de un padrón único que no hemos sido capaces de construir en todo este tiempo? Habría que preguntarse por qué. Es probable que esta política social sea política de Estado y no de gobierno. Y esa sí puede hacer una diferencia fuerte, porque aquí se van montando los programas de acuerdo con los regímenes políticos que van cambiando, y como esto de la creación de programas se gobierna por el principio de conservación de la materia, ¿no? Nunca desaparecen, solo se transforman, ¿no? Es decir, uno mira los programas y pueden cambiar de nombre, pero el programa sigue ahí y pasan gobiernos y se van acumulando. Uno podría mirar los programas en México como si fuesen estratos, ¿no? Como estratos geológicos. Entonces se podrían ir viendo a qué generación pertenece. Ahora bien, esto es el planteamiento general. Lo que sí me llama la atención, y tampoco lo hiciste aquí con claridad, es describir estos CRAS, estos centros de referencia y asistencia social, porque parecen ser fundamentales, parece ser el corazón de la política social. Es decir, yo en el texto pensé que eran solo de Bolsa Familia, pero en la exposición me di cuenta que es el lugar donde se articulan los diferentes programas para hacer la conexión con la sociedad. Y cada uno de estos grupos puede atender máximo de 2.500 familias. Entonces, es toda una organización. Esos centros de referencia y asistencia social son la base, porque una cosa es planear y otra cosa es hacer, ¿no? Y si no están funcionando, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que estás diciendo es que esos centros de referencia social no
están funcionando. No están haciendo su labor, no están haciendo su chamba. Es decir, no están viendo quiénes tienen los perfiles para gozar de los distintos programas. Y además no están corrigiendo los errores típicos de cualquier focalización. Siempre hay errores de inclusión y errores de exclusión. Pero si uno tiene gente trabajando en terreno, podría corregirlo. Es decir, si operaran bien, los errores de inclusión y de exclusión de programas focalizados podrían minimizarse. Pero además hay como tensiones internas, que es lo que nos muestras en el trabajo, ¿no? Porque dicen, no tenemos suficientes recursos, nos falta un coche, ¿no? Sin embargo, están dotados de todo. Dicen, no tengo computadora y no me puedo conectar al padrón. Pero resulta de que parece que sí tienen computadoras, pero no se conectan. Es decir, es ahí, en la operación, no en la concepción, donde pareciera que no está funcionando esta política social. Los vínculos con la iglesia, con las asociaciones de padres, con las escuelas, con los vecinos, que son necesarias de movilizar para tener una política social que realmente llegue a todo el mundo, tampoco están funcionando, a pesar de que es una función del puesto que ellos, es una función de estos CRAS, ¿no? Entonces, creo que para nosotros aquí en México es un trabajo muy interesante, porque nos hace ver hacia dónde vamos. Ya sabemos que la Cruzada Nacional contra el Hambre, que viene del programa de Graciano, Fome Cero, ¿no? Y llegó aquí a través de la FAO y a través de un alumno de Graciano, que es el director de la FAO. Y así fue como se introdujo, y está cambiando toda la política social, con un montón de problemas que fundamentalmente son problemas de corte político, ¿no? Es decir, nadie que tiene un programa y que tiene que responder a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública por el buen manejo del programa, va a estar desvirtuando el objetivo de su programa para desviar recursos para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Díganle al Auditor Superior de la Federación, no cumplí porque puse este dinero para la cruzada, ¿no? Para comedores populares. A ver qué pasa, ¿no? Y los problemas de los poderes relativos de las distintas secretarías. La Secretaría de Desarrollo Social no le puede decir a Hacienda, oiga, saque tanto dinero de su presupuesto para que me lo dé a mí para este programa, a ver cómo le va, ¿no? Y a ver que se lo diga la CEP o a la... Es decir, hay una serie de problemas de coordinación muy graves que están impidiendo el avance de la Cruzada Nacional contra el Hambre, problemas de coordinación que teóricamente no tendrían en Brasil, por la forma como lo organizaron, ¿no? Y yo creo que esa es la gran enseñanza. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que podemos abrir al público, ¿no? Porque no tengo muchos comentarios a los comentaristas.
pienso que mejor si ustedes hacen las preguntas y nosotros vamos respondiendo, ¿no? Podemos juntar preguntas Sí. para responderlas en bloque. Muchas gracias. Pues yo quisiera resaltar un poco esta última parte. Me parece que una de las cosas críticas en México es el problema de la coordinación en el gobierno. No siempre que tenemos un programa que pase por distintas secretarías, pues estamos perdidos, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, que me parece muy importante, creo que otra de las pistas, como señalaba Fernando, es que, digamos, probablemente buena parte del éxito depende de que la política... De que está faltando una condicionalidad que no se está cumpliendo, después de una amenaza de suspensión, una suspensión por 3 meses, y si la persona no soluciona en esos 3 meses, y en lugar de solución es el CRAS, ¿sí? Ella tiene que busca tu CRAS para ver por qué el niño no está atendiendo a la escuela. Si no, en 3 meses vas a perder el beneficio. Después se suspende por 3 meses, y si no se soluciona es que se cancela y se tiene que volver a aplicar. Entonces es toda una serie de pasos porque están conectados todos esos sistemas, ahora también con el Ministerio del Trabajo, para verificar fraudes del tipo tienen empleo pero no lo declaran, ¿no? Errores de inclusión. Entonces todo eso está dentro del padrón único ya. Esa es una forma, ¿sí?, de trabajo intersectorial, ¿sí? Entonces ahí ya está escuela, salud, seguridad social, que es trabajo, ¿no?, Ministerio del Trabajo. Y lo que es justicia, Ministerio Público, Base Comunitaria de Seguridad y Consejo Tutelar, es responsabilidad del CRAS identificar los casos de violencia, ¿no?, de crimen y todo eso, y encaminar, referenciar a través de una red de colaboración para los sistemas de justicia. Ahí fallan, porque algunas de esas muchachas dicen, pero yo no estoy capacitada para eso, ¿sí? Bueno, ellas reciben la capacitación, que es su responsabilidad, hacer la referencia, no solucionar el caso, pero hacer la referencia y ofrecer capacitación preventiva para esos casos, para toda su población objetivo. Ahí es que ellas dicen, pero no tengo dinero para hacer las conferencias. Caramba, ellas son profesionistas formadas, ¿no? Es decir, en trabajo social no es posible que no sepan capacitar a unas señoras sobre violencia doméstica. Si no lo saben, pues pueden tomar cursos, ¿no? Se les apoya y igual hay capacitaciones para eso. Entonces, su responsabilidad es referenciar esos casos, ¿sí? Y también universidades, que una de ellas cita que colabora con universidades, pueden invitar, si me invitan yo voy. Yo fui a las comunidades invitada por directoras de escuela primaria para dar palestras para las señoras, que la directora dijo... Conferencias. Sí, conferencias. Porque me decía, nos decían, nosotros te dimos la entrevista para tu investigación, pero las madres viven preguntando cosas de Bolsa Familia que nosotros no sabemos. Entonces nos pidieron que fuéramos. En Camaçari hicimos una asamblea con más de 100 mujeres, a gritos, queriendo saber todo de todos los problemas sociales. Es decir, la gente, la comunidad necesita, ¿no?, información, los profesionistas necesitan, y eso es un trabajo que el CRAS debería de estar haciendo, reuniéndose con las madres en la escuela, reuniéndose con las gentes en la clínica de salud, para darles esta asistencia, informarles de que tienen derecho de acuerdo con su problema, de acuerdo con su nivel de pobreza, qué políticas están accesibles, sus hijos de acuerdo con la edad, si tienen ya derecho al Pronatec, porque en la educación media ganan incluso una beca para cursar la capacitación para el trabajo, además de la escuela. Es decir, van en la mañana a la escuela, en la tarde pueden ganar una beca adicional para el transporte, para irse al curso de capacitación profesional. ¿Y quién puede decir eso a la población? El funcionario del CRAS tiene esta función, informar a la población, hacer visitas domiciliarias, verificar si la gente tuvo algún problema, un incendio, una inundación. Ellas cuentan con otras políticas que se llaman temporales, que son la canasta básica, en caso de inundación, en caso de cualquier problema grave de medio ambiente. Ellas tienen una serie de políticas temporales de 3 meses para apoyar a esas familias, y solo ellas pueden autorizar. Entonces ellas tienen que visitar a su comunidad, ¿sí? Entonces es de esa forma como se articula, ¿entiendes? Es complejo, pero caramba, hay miles de personas contratadas con trabajo formal, con cartera firmada para eso, ¿sí? Como mostré aquí, hay miles, más solamente en la capital hay 333,
personas contratadas para trabajar con eso, con las comunidades, es bastante gente, ¿no? Entonces, no, ellas dicen que es mucho trabajo, pero de hecho yo fui a entrevistar a un CRAS y llegué ahí, había una banca de madera y las dos muchachas acostadas en la banca, yo llegué, me presenté a su profesora, vengo de México a investigar, qué están haciendo, que no sé qué, ahí acostadas se quedaron, no está la psicóloga, es que hoy no vino, no se levantaron, sí que no se sentaron, estaban acostadas, literalmente acostadas con las piernas para arriba, no se sentaron. Es que yo sí me enojo, ¿no? Es resultante, ¿no? Estamos pagando sus sueldos, ¿no? Hicieron un concurso público, aprobaron, estudiaron todo eso. Por eso están ahí. Es decir, hacen el concurso público, estudian todo, responden correctamente en el examen para aprobar, para conseguir la chamba y después se les olvida, empiezan nomás a criticar. Ahí acostadita se quedó, me dijo, no, es que no estaba psicólogo, no solo ella te puede responder. ¿Y cuándo viene? No sé. Por lo general, a veces los martes, pero hoy no es martes, y entonces venga el martes, no, primero tienes que llamarla y marcar con ella, porque quién sabe no viene. Así, ¿no? Entonces, eso es triste, pero es esa diferencia de poder, esa desigualdad de poder, de conocimiento, de información entre la gente, incluso entre mis estudiantes, muchas son becarias, porque hay becas para estudiantes universitarios, hay millones, hay creo que 3 millones de becas para universitarios estudiar en universidad privada. Y estas becarias son las que tienen prejuicio. Yo discutí con una de ellas, caramba, la beca que tú recibes para estudiar en la universidad vale más de 10, casi 15 bolsas familias para esos niños miserables irem a la escuela primaria. Y tú estás en contra del Bolsa Familia, diciendo que son unas vagas. Ese es el discurso en Brasil, son unas vagas esas mujeres que nomás quieren tener hijos y no trabajar. Pero usan adjetivos de lo peor, ¿eh? De lo peor que puedas imaginar, groserías. Así usan para referirse a la gente pobre y para estar en contra de este programa. Y eso es divulgado en la televisión día y noche. Día y noche, esos mensajes. Bandido bueno es bandido muerto, pobres nomás para hacer hijos y llevar mis impuestos. ¿Sí? Entonces eso es triste, pero es lo que pasa a la cabeza de los jóvenes que están en la universidad estudiando con dinero público, con beca, por ser pobres, porque están recibiendo beca por ser pobres, están en las cuotas de negros y están en contra de las cuotas de negros. Yo discutí con una muchacha eso, becaria de cuota de negro y que está en contra, como que ella ya lo tiene, ya nadie más debe de tener. ¿Sí? Entonces, no sé, me perdí, perdón, me emocioné. Perdón, ya respondí. Entonces, la política social coordinada, son los adultos mayores los más pobres, no porque tienen la pensión, ¿sí? Y además los informales pueden pagar su pensión, ellos tienen estímulo para pagar, ¿sí? El trabajo de las ONGs de la iglesia está previsto en la intersectorialidad, pero de hecho no se hace mucho, ¿sí? El tener gobierno de izquierda es decisivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Bolsa Familia se llamaba Bolsa Escuela en el gobierno neoliberal de Cardoso, pero la cobertura era de 1 millón y ahora es de 30. Entonces, es el mismo diseño igual, pero se universalizó efectivamente. No tenía un impacto antes porque era mínimo. Y otro estudio que presenté en el Senado aquí sobre seguridad social en América Latina, hablando de las reformas y todo eso, decía eso, ¿no? que el valor de la pensión es efectivamente determinante para la pobreza, ¿no? Pero en América Latina, con la privatización, una minoría recibe. Entonces en Brasil solo es viable eso porque la mayoría tiene empleo formal. Y ese sistema solidario, una mayoría puede apoyar a una minoría que no lo tiene. Pero cuando tienes al revés, más del 60% de lo informal, ese sistema no sería suficiente para cubrir a los que no tienen. ¿Sí? Entonces sí, el empleo es determinante, ¿no? Y los gobiernos de izquierda fueron los que llevaron esas políticas y este pensamiento del empleo, todo combinado, ¿no? Lo económico con las políticas sociales, que antes eso era lo que no había. En Brasil, mi tesis de doctorado, yo mostraba que en los años 90, al inicio del censo de 90, 60% de la población tenía empleo formal.
en el censo de 2000, cuando llegó el ya concretado los 8 años de neoliberalismo, 10 años de neoliberalismo, ya era al revés, ya era 40% de formal, al igual que México, y solo 60% de informal. ¿Sí? En 10 años de neoliberalismo en Brasil invertimos de mayoría de formales, de empleos formales, pasando a mayoría de informales. Se transformó igual que México. Y ahora se revertió otra vez. Ya estamos otra vez con 60% de formales, porque obviamente es una decisión política, ¿no? Y las políticas sociales se ampliaron, también se multiplicaron. Por ejemplo, la vivienda popular, son ya 2 millones entregadas y 3 millones en construcción para entregar este año. 5 millones de viviendas. Ellas pagan, las de Bolsa Familia, 25 reales por mes, que es como $7, $8 al mes para tener esa vivienda. Yo visité, porque fue una de las políticas que visitamos. Son departamentos de 2 cuartos, con todo, hasta las llaves de buena calidad. 2 cuartos para una familia, departamentos, conjuntos habitacionales o de casa. ¿Cuántos metros cuadrados? 75 o 70. El doble que aquí. Como el que yo rentaba aquí como becaria en el archivo. igual solo que nuevos, ¿sí? Igual al que yo rentaba, pero nuevos. Hasta el piso era de piedra, de granito. Eso, creo que respondí, más o menos. Yo quisiera hacer 2 o 3 alcances. El primero es que hay que tener cuidado con esto de la pobreza, porque hay 2 conceptos paralelos en México. Uno es la pobreza por ingreso, con las viejas medidas del Comité Técnico de la Medición de la Pobreza, que distingue entre alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Y siempre que cuando uno habla de pobreza, la gente piensa en pobreza por ingreso. Sin embargo, a partir del 2008 tenemos la medición multidimensional de la pobreza, que es una combinación de ingresos por un lado y derechos sociales por el otro. Esa es la multidimensionalidad. Entonces, ¿cómo se relacionan los derechos con la pobreza? A través de este concepto que está especificado en la Constitución en México y más aún después de la reforma del 2011. Y toma en cuenta una serie de derechos que están especificados en la Ley General de Desarrollo Social. O sea, la medición tiene una cobertura en la Constitución, en la Ley General de Desarrollo Social. Y además debe tomar en cuenta como mínimo 8 dimensiones, como mínimo. Falta por incorporar el medio ambiente sano, la no discriminación y el derecho al trabajo en la medición. Y todos aquellos derechos que se vayan incorporando en la Constitución van a entrar en la medición de la pobreza. Entonces, cuando estamos hablando de pobreza en México el día de hoy, ya no hablamos solo de pobreza por ingreso. Y esto es consistente porque hay que tomar en cuenta que la realidad todavía no se ha dado cuenta que la hemos dividido en disciplinas o en sectores de gobierno. Es decir, se presenta con toda su complejidad. Y la forma como nos estamos aproximando es a esa complejidad. Fíjense ustedes en lo siguiente, la relación de política social, política económica. Yo tengo un trabajo que está en proceso de publicación con las mediciones de pobreza por ingreso, ¿no? Porque ahí es donde está la política económica. E hice una descomposición donde pude ver el efecto de los programas sociales.
Los programas sociales disminuyen la pobreza a lo largo de toda la serie. ¿Y por qué fluctúa? Porque no logran neutralizar la cantidad de pobres que está generando el mal funcionamiento de la economía. Entonces, si la economía genera 5 millones de pobres por una crisis y la política social saca 1, nos quedan 4. Y cuando miramos, porque el argumento trivial es gastamos y gastamos dinero y la pobreza, en programas sociales, y la pobreza no cede. Entonces, como que la pobreza estuviese determinada solamente por la acción de los programas sociales y la economía no tiene nada que ver. Cuando uno hace los cálculos correspondientes, efecto ingreso descontando las transferencias de gobierno, el efecto distribución, el efecto programa, el efecto precios, ¿no? Porque los precios internacionales de los alimentos entre 2007 y 2009 subieron enormemente y se fueron las líneas al infinito, y por consiguiente el puro aumento de precios dejó a los ingresos rezagados y generó pobreza monetaria, no pobreza multidimensional, pobreza monetaria. Entonces, el asunto es bastante más complejo también, de esta relación entre política social y política económica. Lo que estamos viendo es el efecto neto de todos estos movimientos, que es necesario hacer un poco de álgebra y de manejo de bases estadísticas para poder diferenciar los cambios que se originan por las distintas partes. Y lo otro que es una diferencia también muy clara entre un programa como Bolsa Familia y Progresa, que es la madre de Oportunidad y de Prospera, es que Progresa fue un programa que se montó como respuesta a la crisis del 94-95. Todo el año 96 se usó para trabajo de campo y de organización. Estuvo el PASE operando en Campeche como programa piloto, que falló de todas, que solo lo montaron los economistas y no sabían cómo manejar familias y hogares. Pasó al CONAPO, y en CONAPO, entre los sociodemógrafos, demógrafos, geógrafos, había antropólogos, sociólogos, sociodemógrafos, estadísticos, y con los economistas de Hacienda crearon el programa. Pero ese programa se orientó bajo la teoría de Becker del capital humano. Es decir, ¿de qué se trataba? La generación actual ya tronó. Ese era el argumento. Pero vamos a darle las condiciones para que sus hijos salgan de la pobreza por sí solos. Dándoles ¿qué? Salud, educación, alimentación. ¿Qué pasó? Hay una tesis de Iliana Yashine, del Colegio de México, que dirigí yo, que muestra que en el momento en que esos chicos salen, 2007, había una tremenda crisis y no había empleo. Traían el capital humano, traían más capital humano que los padres, pero no podían ponerlo en acción. O sea, no consideraron el lado de la demanda de fuerza de trabajo, solo se centraron sobre la oferta. Y por ahí falló el programa, ¿no? Entonces,
este planteamiento, todo el planteamiento de la tríada oportunidades, progreso, oportunidades, prospera, tiene en el fondo la teoría de capital humano de Becker. Eso es lo que están planteando, incluso las becas estaban calculadas para no sacar a los hogares de la pobreza, sino que llevarlos a una posición tal que por su propio esfuerzo pudiesen saltar. Y aquí hay algo un último resultado que acabo de ver, de una encuesta que hizo la UNAM y que va a originar como 25 libros sobre las percepciones de los mexicanos. Y hay un libro sobre las percepciones respecto a la desigualdad, la pobreza, la política social. Y es la clase media, de la clase media hacia arriba, argumentan o tienen la percepción que los pobres son pobres por falta de esfuerzo personal, porque no aprovecharon las oportunidades que le dio la vida, no como ellos que sí lo hicieron y son exitosos. Mientras que las percepciones de los pobres es que es una falla del gobierno, que los apoyos no llegan, que no hay posibilidad, que no tienen ayuda ninguna para salir de la condición en cuestión. Que es un resultado coincidente con el tuyo, porque supongo que las chicas eran de clase media hacia arriba, ¿no? Que suponían que son todos unos vagos, se llenan de hijos, no trabajan nada, es decir, es ideología pura que viene ¿de dónde? De la teoría del capital humano. De ahí viene. Es la ideología que nos llega a través de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos campos muy interesantes para seguir discutiendo y trabajando. Seguimos. ¿Quieres hablar, María? Ahorita. Sí. ¿Quién es? Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Aguilera y yo estoy en la sede de Sol Federal. ¿Estás trabajando en los quiz? No. No, sino yo tengo, digamos, una percepción que comparto con el doctor Fernando Cortés, pero también quisiera hacer unas precisiones. Yo creo que esto va a enriquecer un poco la visión que no deja de ser una visión personal, aclarando que trabajo en Sede Sol, porque también tengo mis puntos de vista que están sometidos a la discusión ahí dentro del equipo de trabajo, ¿no? No coincido plenamente con los doctores, que creo que a veces tenemos el temor de hablar de que pues, hay clases sociales y que esta cuestión de la política social no está exenta de la cuestión ideológica, ¿no? Ya en los 70 planteaba Jürgen Habermas que los problemas de legitimación del capitalismo tardío hablaban de la implementación de la política social, o sea, era para legitimar, ¿no?, la implementación de ese capitalismo. Mencionó lo de Progresa, que ahí quiero que es la madre, yo digo que es la abuela, ¿no?, porque pues, la hija es oportunidades y la nieta es prospera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión de la política social? 53 millones de pobres, ¿no? Acertadamente en su alcance plantea doctor Fernando Cortés, que es a partir de una medición multidimensional de la pobreza. Atinadamente también habló de la reforma constitucional, y no olvidemos que la reforma constitucional de 2011 plantea que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno tienen la obligación, las autoridades de estos tres poderes y estos tres órdenes tienen la obligación, ¿no?, de promover y garantizar los derechos fundamentales, los derechos sociales
son parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Habla que no debe haber discriminación, ¿no? Habla de la interdependencia de los derechos, que son irrenunciables, etc. Y además reconoce los tratados internacionales en la materia. Prácticamente pues, tendríamos que referirnos en primera instancia al PIDESC, ¿no? Esto, digamos, es un punto de partida fundamental, porque es un parteaguas en lo que se había hecho antes. ¿De qué estamos hablando ahora cuando hablamos de carencias relacionadas con derechos? De que la cruzada se plantea llegar, digamos, aquí es un criterio del enfoque de derechos, primero los que más lo necesitan. Y la cruzada se plantea una población objetivo, ya lo aclaró también, de quienes están por abajo del ingreso mínimo de bienestar y tienen 3 o más carencias, de las 8 que se mencionan en la Ley de Desarrollo Social, pero entre ellas la cuestión alimentaria. Entonces, es una estrategia de inclusión que tiene que ver con la no discriminación, de bienestar social, es decir, para que accedan al ejercicio de derechos. Y yo he planteado que una carencia es un derecho no ejercido, pero la atención de una carencia no necesariamente es el acceso al derecho. De manera que las carencias es la entrada para ir ampliando el acceso a los derechos en un esfuerzo donde la política social y los propios beneficiarios tienen que trabajar en este sentido, porque hablamos de derechos, pero yo hablo de corresponsabilidad, no en el sentido, digamos, de los programas de transferencias que hablan de condicionamiento. Yo hablo de otro tipo de corresponsabilidad. ¿Qué nos falta en la legislación? Bueno, pero también acusar es un método. Es un método que tiene que ver con un esfuerzo de coordinación federal que está, digamos, reflejando lo que dice la Constitución, de que todas las autoridades son responsables, pero también de coordinación con los 3 órdenes de gobierno. De manera que, pues ahí estamos todos, y es un esfuerzo del diseño, está bien. Como no es lo mismo decir que hacer, la cuestión de la implementación, pues tiene sus bemoles, y la coordinación es un punto fundamental. Coordinar más de 70 programas y ahora más de 90 programas, no solo enfocados a la cuestión alimentaria, sino también a los otros derechos que establece la Ley General en apego a lo que establece la Constitución. Es un esfuerzo que como método pues también nos está implicando una cuestión pedagógica, ¿no? ¿Qué hemos logrado y qué nos falta por hacer? Y el análisis y la reflexión pues se está llevando a cabo, porque no depende solamente de la cruzada del gobierno federal ni de una sola secretaría, ni el desarrollo social depende tampoco de una sola secretaría, es intersectorial. Pero de acuerdo a la Ley General, de acuerdo a la Ley de Administración Pública Federal, pues la SEDESOL tiene un papel importante para promover este desarrollo social, para conducirlo. Sin embargo, pues el diseño, la cuestión normativa, tienen que ser acercadas con la práctica. Y en la práctica mencionan la cuestión del padrón. Pues el padrón y el presupuesto es por programas, y son cosas que de la noche a la mañana no se pueden cambiar. Y se habla más de 5,000 programas en Coneval a nivel nacional, tanto los federales como los estatales o los municipales. ¿Por qué? Pues es parte de las consecuencias de nuestro propio esquema normativo que tenemos. La soberanía de la nación, los estados son soberanos también, y los municipios son libres. No dice la Constitución que autónomos, como erróneamente se dice, son libres. ¿Por qué? Porque están sujetos a la Constitución local y a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, los pobres del municipio, pues son los pobres del Estado también, y también entran en la cuenta de los pobres a nivel nacional, y eso a veces se nos olvida. Entonces, ¿qué tenemos la obligación? Pues de coordinar acciones. Ahora, pues la cuestión económica. A lo de desarrollo comunitario, digamos que este programa ha tenido algunas ventajas en términos de apoyar a ciertas familias con montos para la asistencia a la educación de los hijos o de los niños y niñas de esas comunidades, también de los jóvenes, pero digamos que
justamente lo que se ha encontrado es que tienen más grados de escolaridad, tienen quizá más grados de estudio, pero tienen que emigrar a otros lugares porque la misma región ya no les ofrece un desarrollo laboral ni tampoco pues de vivir, ¿no? O sea, los ingresos, el trabajo en México pues es un tema ahí prioritario. Creo que todas las poblaciones, niños, jóvenes, adultos lo estamos presentando. No hay como esta cartera en Brasil que tienes un registro, en fin, aquí entre menos registro haya de que estuviste en un lugar es mejor, entonces es como contradictorio ahí. Y el tema educativo, ahí yo lo que entendí, lo que observaba es que el programa tenía en ese momento una corresponsabilidad con los padres de familia sobre la asistencia a la escuela. En pocos casos se cumplía y por el otro lado me parecía que el programa dejaba de lado el tema de la calidad educativa por esta corresponsabilidad con Secretaría de Educación, donde la corresponsabilidad era pásame la base de datos de los niños que deberían de ser beneficiados. No había más vinculación, más coordinación o más asociación en términos de que este programa, además de que tuviera a los niños en las escuelas, pudieran proveerles de un maestro, porque había escuelas que no tenían, el problema era que no había maestro, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues dejamos de lado el tema de la calidad educativa y a mí me parece interesante porque me preocupan estos temas de los jóvenes. Me parece interesante dos cosas que tienen estos centros: la capacitación para el trabajo, que igual sí se puede ahondar en esto, en qué consiste, más allá de las becas, y que están haciendo, bueno, teniendo una acción afirmativa para la capacitación de los menos favorecidos, pero también, sobre todo, cuáles son las miras de este programa en términos de impacto local y comunitario, o sea, es decir, qué se busca, como en ciertos años. Entendía que el registro era cada 2 años, ¿no? La reinscripción, digamos, al programa, pero que se busca como que en unos años Salvador de Bahía tenga a una población como más autónoma, desarrollando proyectos de vida en el trabajo, en la escuela. No lo sé cuáles serían como las miras de este programa, dejarlo en solo asistencialista y que fuera como de un programa de verdaderamente inclusión social. ¿Respondo ahora o hay más cuántas personas? Si solo hay más uno, que haga la pregunta y luego, ¿no? Y cerramos. Yo creo que sí, con mucho gusto. Si me es muy interesante la investigación. Por ahí manejó un dato respecto a la Contraloría, creo, social, por lo que entendí que hay de abajo hacia arriba respecto a la política o a los programas que están haciendo. No sé si podría comentar un poquito cómo, un poco la Contraloría social. Contraloría social. Ajá, o el control. Control social. Control social de abajo hacia arriba. Considerando pues que creo que corrupción hay, ya dicen que es una condición humana, ¿no? Por ahí dijeron ayer. Bueno, costo de Bolsa Familia, 2% del PIB. Dice aquí... ¿Nada más? No, bueno, aquí por ejemplo dice que cada R$1 gasto por el Bolsa Familia suma 1.78 reales al PIB. Es decir, no es solo lo que se gasta, lo que pasa es que este dinero mueve las economías locales y entonces hay un retorno, porque esas familias pobres, al no tener ningún ingreso, ¿no? Allá donde viven sus economías locales también son pobres, y cuando llega el Bolsa Familia todo eso se mueve, y entonces algunos de ellos que salieron de la pobreza fue porque abrieron negocios, por ejemplo en sus comunidades rurales con esta inversión. Hay mujeres que entrevistamos de Mi Casa Mi Vida, que ellas ponen su negocio en la ventana comprando dulces con el dinero de Bolsa Familia, hacen reinversión, ¿sí? Entonces hay un regreso para el PIB, de hecho, para cada R$1 regresa 1.78 para el PIB. El gasto es mínimo, no encuentro el número exacto de 2014, pero de 2013 la ministra siempre repite que es el gasto menor que hay en términos de políticas sociales para el PIB. Sí, es muy barato, porque los valores son muy bajos. Es un promedio de 120, 140 reales, que es menos de $50 al mes, ¿no? Y oportunidades 0.6 sí. del PIB. 0.6. Es menos de, sí. Entonces, como hay más gente, probablemente por eso, y el valor tal vez sea mayor, ¿no? No sé. Entonces, sí, es muy pequeño el costo, ¿sí? Para el impacto que tiene el programa.
¿Tiene sentido que los censos pregunten sobre las políticas? Sí y no, porque como existe el padrón único, ahí están incluidas todas las personas con más características que lo que provee el censo, ¿sí? Yo estoy impresionada, los documentos están ahí. Ahí están escaneados en el padrón único el acta de nacimiento, el documento de identidad, el CPF que corresponde al RFC. Toda la documentación de cada persona está anexada en este sistema, además de la cartera de trabajo, ¿sí? Además de todas esas otras características, por ejemplo, están los gastos, y por eso de ahí yo estimé la proporción de cada uno de los gastos. Está el gasto con gas, con luz, con agua, con medicina, con alimento, cosa que nosotros aquí hacemos con las impuestas de ingreso y gasto. Allá está, pero actualizado, porque es una base longitudinal, que a cada 2 años la gente tiene que ir ahí, recadastrarse, registrarse otra vez y comprobar otra vez toda su documentación, ¿sí? Entonces es una base mucho mejor en ese sentido, pero cae en calidad. ¿Por qué? Porque es autodeclaración. Mientras que en el censo, las bases del INEGI de allá, que se llama IBGE, tú tienes equipos capacitados, ultra capacitados en investigación de campo, entonces ellos saben cómo preguntar y cómo verificar, ¿no? Hay verificaciones. Ahí no, es pura autodeclaración y es de gente de muy bajo nivel de educación. Entonces hay diferencias de calidad, pero hay grandes ventajas en términos de cobertura, ¿no? De la cantidad de información que hay, que en un censo no se puede preguntar todo eso porque cuesta muy caro. Se puede preguntar, pero se acostumbra a preguntar en las encuestas, como aquí en México, si tiene, no se recibe algún beneficio como parte del ingreso, ¿sí? Es mejor porque también son más frecuentes las encuestas del censo, como son 10 años, toda la información de ingreso es muy pobre, ¿sí? Tiene más educación para migrar a otras regiones porque no tiene empleo. Eso, él está dentro de toda una programación, una planeación de largo plazo de la economía, de todo el sistema económico. También está ahí incluida la cuestión de las universidades. Y entonces hay un programa que también se está implementando en los últimos 10 años. Se abrieron 18 universidades públicas nuevas en Brasil, todas en el interior, justo con este objetivo de que esas generaciones que están ahora teniendo más alta educación, tanto por el Bolsa Familia como después con las becas universitarias para universidades privadas, ahí se abren también los, ¿cómo se llaman? Las nuevas empresas son atraídas para esos polos, los polos, ¿sí? Para ahí se están atrayendo las empresas, ahí se están construyendo las refinerías de petróleo, como que hay toda una redistribución, ¿sí? Y reconcentración de la economía orientada hacia esas áreas más pobres, justo para que ellos se fijen, que terminen el Bolsa Familia y puedan cursar su universidad. Solamente en el estado de Bahía fueron 4 nuevas universidades en los últimos 8 años. O sea, lo que dices es que la política social está creando mercado. También creando mercado y creando polos industriales en el interior del país, vinculados con la creación de universidades que tienen muchos cursos técnicos, además del PRONATEC, que son cursos técnicos para educación media, para formar profesionistas, y todo eso va encadenado con los polos industriales que están concentrados en estas regiones. Eso es lo que causa la insatisfacción de São Paulo. São Paulo siempre vivió baseado en la desigualdad del país, y todos los recursos, ¿no? Iban, y las inversiones y todo lo que se abría de nuevo en Brasil iba para São Paulo, y ahí está la insatisfacción, ¿no? De solo 10% de aprobación de los gobiernos del PT en São Paulo, ¿no? São Paulo está perdiendo el protagonismo que tenía más de 80% de todos los recursos federales, hoy ya no tiene, porque todos se están distribuyendo. Muchos paulistas están cambiando al noreste del país porque allá hay oportunidades de trabajo para ellos que tienen más alto nivel de educación. ¿Sí? Mientras esos muchachos no se forman, están estudiando, muchos paulistas están cambiando para allá. ¿Sí? En Salvador hay un montón de paulistas trabajando en el Ministerio Público, en la justicia, aprueban en los concursos de más alto nivel, muchos paulistas, y están moviéndose para allá, porque los que no aprueban en São Paulo, aprueban para el noreste, porque ahí hay menos gente con la misma calificación que ellos. Entonces, muchas oportunidades de trabajo y mejor calificados, ¿sí? Pero al mismo tiempo se está organizando para que esos muchachos puedan dar esos saltos, ¿no? Y esos son los becarios que están en contra del Bolsa Familia. Ese es el drama de la situación. Y ahí respondo también a la cuestión de la calidad de la educación, ¿no? El problema de Brasil es que no hay profesores porque están en huelga. Los profesores entran en huelga 6 meses por año. Qué raro.
Los profesores, al igual que los funcionarios del CRAS, los profesores de escuela pública, pues igual hacen concursos, son profesores con plazas definitivas que no pueden, ¿no?, sufrir demisión, ningún tipo de punición, y entonces siempre están peleando porque sus sueldos son muy bajos. Pues para el patrón de Brasil, efectivamente son bajos, pero el bajo es 2 sueldos mínimos de esos de Brasil o 3, ¿no?, dependiendo del estado, porque quien paga es el municipio o el estado. El municipio paga la educación básica, primaria y secundaria, y el estado paga la educación media. Y entonces siempre están haciendo huelga, como son definitivos, ¿no? Entonces a veces se pasan 6 meses en huelga por aumento de sueldo, y entonces después hay que reponer en las vacaciones, ¿no? Y reclaman mucho de la calidad de la educación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es la misma cuestión de la desigualdad de poder, ¿sí?, entre los que sí tienen un empleo público con todas las garantías y esta gente pobre que está abajo, ¿no?, con la posibilidad ahora de algún nivel mínimo de ascensión social, pero que desagrada a los que ya están allá, y como dicen, ¿no?, los gobernantes, pues a esta gente les incomoda que el pobre esté en el aeropuerto tomando el mismo vuelo, en la misma fila, ocupando sus lugares en los centros comerciales, en las escuelas, en las universidades públicas y privadas, ¿no?, porque se sienta un cotista negro pobre de la favela a un lado de mi hijo, ¿no?, yo que soy profesora, doctora, y que le estoy pagando, ¿no?, para mi hijo estudiar, y se sientan una silla a un lado del otro, ¿no?, y se tienen que respetar, no le pueden estar tirando plátanos, ¿no? Y entonces, porque si no, mi hijo es el que va a la prisión, y no el negro que está a su lado sin pagar, ¿no? Entonces eso incomoda, o efectivamente incomoda tanto a São Paulo, que eso esté ocurriendo en el noreste, como incomoda a nivel individual a las personas que están perdiendo sus privilegios, así lo veo, ¿no? La calidad sí es el tema central en Brasil, ¿sí? Desde la dictadura, la educación perdió muchísimo en calidad, muchísimo, y ahora recuperar esos 30 años de dictadura, ¿no?, está complicado. Llegando al neoliberalismo perdió más todavía, porque nuestro querido doctor Cardoso implantó el sistema de pase automático, aprobación automática. Todos los estudiantes tienen que aprobar. El sistema sueco, existe aprobación que no es automática, es o aprende, ¿no? En la mañana vas a la escuela, si tienes dificultad, en la tarde regresas. El francés es lo mismo. Él puso lo mismo, pero sin el refuerzo y sin pagar más profesores, ¿no? Y entonces los profesores tenían que aprobar, ¿sí? Entonces entraron en depresión los profesores porque perdieron totalmente la autoridad, y los estudiantes le echaban en la cara, pues al final del año me vas a tener que aprobar de todos modos, ¿para qué voy a hacer tu tarea?, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en 10 años de liberalismo en Brasil. El Banco Mundial elogiando porque Brasil estaba mejorando mucho la aprobación, y hasta que yo me peleé con uno de ellos cuando yo estaba en la ONU y dije, carajo, pero ustedes no saben cómo es, que están aumentando, eso es una farsa, ¿no? Y entonces ahora se volvió atrás en eso con los actuales gobiernos. São Paulo mantiene, porque São Paulo sigue siendo del mismo partido de Cardoso, mantiene la reprobación automática, ¿no? Eso con Rivotril y Prozac, que son las medicinas. São Paulo es el segundo consumidor de esas medicinas en el mundo. Brasil, ¿no? Y São Paulo es el que tiene mayor incidencia de enfermedades mentales. Entonces junta eso con la aprobación automática y ya entiendes, ¿no?, que es São Paulo hoy, y la frustración de ya no ser el más rico y con más dinero, ¿no? De haber sido ya no ser, como dice el tango. Contraloría es distinto. Lo que llaman en Brasil control social es participación social. Es que se usó el nombre control como que la sociedad tiene que tener el control de todo lo que se hace en el país. Es transparencia, participación. Cuando se dice instancias de control social, son los controles con participación ciudadana, los consejos, mitad y mitad, gobierno y ciudadanos, organizaciones civiles, ¿sí? Eso es lo que se llama control social, que es diferente de las contralorías sociales, que son órganos más vinculados, ¿no?, al Estado, ¿sí? Y el otro es la participación social, que también es otra tesis que estuve orientando en Brasil. No funciona muy bien, porque la participación civil finalmente termina siendo un poco maniobrada por algunos gobiernos locales, ¿no? Entonces no funciona muy bien, pero debería funcionar mucho mejor. Y la gente no sabe. Las entrevistadas preguntamos sobre eso,
Ellas no saben que existe, no conocen ningún representante suyo en los consejos de participación social, de control social. Ninguna, nunca oyó hablar de eso. Bien. La doctora quiere Si se hablar. puede, como parte de esta síntesis y después de escuchar las diferentes opiniones, yo creo que estamos hablando de justamente cuál es el devenir del estado de bienestar, ¿no? Cómo responde cada, creo que el tema central acá, o los casos de estudio fueron México, que se mencionó, y obviamente Brasil, pero creo que cada uno, y yo como internacionalista diré, remite al interés nacional de cada país, cómo asume la respuesta de este discurso de la pobreza, que es una constante desde el origen, tiene que ver con la sobrevivencia humana, cómo atender a las necesidades básicas de derecho del ser humano, cómo lo atiende quién, pues la dirigencia política. Y tiene diferentes métodos, como ahorita me señalaba, diferentes formas, cada uno lo hables o no, cómo brinda asistencia, y por el otro lado, esto no lo debemos dejar escapar, y lo decía muy bien la doctora, esto tiene que ver con un asunto de poder político, clientelismo. ¿Sí? Vamos a hablar, este sería otro tema que nos arrojaría este tipo de investigaciones, cómo se atiende estas medidas clientelares. Pensémonos en las recientes elecciones políticas en México. ¿Por qué ganó el PRI en la parte sur del país? Donde justamente se llevan a cabo este tipo de programas de asistencia con un cubrimiento importante, en la zona, por ejemplo, de Chiapas, por decir algo. Pues a la gente algo le llega. Y si le llega algo, lo peor es que no le llegue nada, sería. ¿Sí? Pero si llega algo, pues la gente empieza a tener ese tipo de estímulos. Habría que pensarlo también, la reflexión nos lleva al caso de Brasil, que ahorita pues yo les había puntualizado, como soy internacionalista, pues es ver todos los elementos, los cruces políticos, y ahorita una administración cuestionada, siendo de izquierda, pero altamente cuestionada, lo hemos visto en diferentes foros, ¿sí? Cuestionada en términos de qué tanto hay aceptación social. Entonces creo que nos arroja diferentes datos esto, pero como les decía, ¿cuál es el devenir del estado de bienestar? En Europa bastaría ver ahorita cómo está la asistencia social, qué pasa con los migrantes. La doctora señalaba actores fundamentales, mujeres y personas de color, ¿no? De raza negra, por ejemplo. En Europa, pensaríamos otro escenario de análisis de estudio, ¿qué pasa con eso, con los migrantes? Porque estamos viendo una Europa que se está incendiando. ¿A punta de qué? Pues de fronteras con problemas a los cuales las políticas pensadas por los gobiernos europeos no están necesariamente diseñadas para atender poblaciones vulnerables como es la población migrante. Gracias. Muy bien. ¿No? Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No. ¿O concluimos entonces? Muchas gracias por su presencia y sus preguntas muy enriquecedoras. Buenas noches.